amigos, no olviden suscribirse a este canal. En él podrán encontrar listas de reproducción, de programación para niños, animación digital, efectos visuales, videojuegos en 2D, videojuegos en 3D, control de procesos industriales, control de escenarios, control de animatronics, pensamiento lógico, programación para Arduino, programación Visual C#, álgebra superior, álgebra lineal, como para niños, facilísima, seguridad de redes, sistemas operativos, metodología de investigación, configuración de computadora y mucho más. Bienvenidos. Los diagramas de clases son diagramas de estructura estática que muestran las clases del sistema y sus interrelaciones, incluyendo herencia, agregación, asociación, etc. Los diagramas de clases son el pilar básico del modelado con UML, lenguaje unificado de modelado unificado, siendo utilizados tanto para mostrar lo que el sistema puede hacer, análisis, como para mostrar cómo puede ser construido, y esto es diseño. El diagrama de clases de más alto nivel será lógicamente un dibujo de los paquetes que componen el sistema. Las clases se documentan con una descripción de lo que hacen, sus métodos y sus atributos. Las relaciones entre clases se documentan con una descripción de su propósito, sus objetos que intervienen en la relación y su opcionalidad. Cuando un objeto es opcional, el que intervenga en una relación. Los elementos de los diagramas de clases. La clase entonces es la unidad básica que encapsula toda la información de un objeto. Un objeto es una instancia de una clase. A través de ella podemos modelar el entorno en estudio. Por ejemplo, una casa, un auto, una cuenta bancaria, una cuenta corriente, etc. En UML, la clase es representada por un rectángulo y posee 3 divisiones, como se observa aquí en la figura. En la primera vamos a encontrar el nombre de la clase, en la segunda los atributos y en la tercera las operaciones o métodos. En la parte superior entonces contiene el nombre de la clase, en la parte intermedia contiene los atributos o variables de instancia que caracterizan a la clase y pueden ser private, protected o public, dependiendo del alcance de esas variables. Private solo para el objeto actual o la clase actual, el objeto actual. Protected para los miembros de la clase como tal y public para todas las clases del proyecto. Inferior. En esta parte entonces vamos a encontrar los métodos u operaciones, los cuales son la forma como interactúa el objeto con su entorno, dependiendo de la divisibilidad, private, protected o public. Ese es el entorno en el cual puede actuar la clase, privado, protegido o público. Atributos. ¿Qué son los atributos? Son los valores que corresponden a un objeto como color, material, cantidad, ubicación. Generalmente se conoce como la información detallada del objeto. Ejemplo, el objeto es una puerta, sus propiedades o atributos serían la marca, tamaño, color y peso. Muy bien. Ahora, los tipos de atributos pueden ser public, private o protected. Public indica que el atributo será visible tanto dentro como fuera de la clase, es decir, es accesible desde todos los componentes del sistema. Private. El private indica que el atributo solo será accesible desde dentro de la clase y solo sus métodos lo pueden utilizar. Y el protected indica que el atributo no será accesible desde fuera de la clase, pero sí podrá ser accesado por métodos de la clase, además de sus subclases que se deriven de esto por la herencia precisamente.
Las operaciones o métodos son aquellas actividades o verbos que se pueden realizar con o para este objeto. Un objeto va a tener sus propias operaciones o métodos y estos los obtiene de la clase precisamente. Como por ejemplo, abrir la puerta, si estamos hablando de la misma puerta, abrir, cerrar, buscar, cancelar, confirmar, cargar. El nombre de una operación se escribe con minúsculas si consta de una sola palabra. Si el nombre contiene más de una palabra, cada palabra será unida a la anterior y comenzará con una letra mayúscula. A esta notación se le conoce como notación camello por las jorobas que arman las letras iniciales de cada palabra, que son en mayúsculas y las demás en minúsculas, a excepción de la primera palabra que comenzará en minúscula. Por ejemplo, abrir puerta. También hay algunos que utilizan la primera letra en mayúscula, como abrir, A mayúscula, y puerta, P mayúscula. Cerrar puerta, buscar puerta, etc. Los tipos de métodos también pueden ser. Public indica que el método será visible tanto dentro como fuera de la clase, esto ya lo platicamos. Private indica, y esto debemos repasarlo y entenderlo. Private indica que el método solo será accesible dentro de la clase, solo otros métodos de la clase lo pueden utilizar. Y Protected indica que el método puede ser accesible desde fuera de la clase, pero sí podrá no podrá ser accesible desde fuera de la clase, pero sí podrá ser accesado por métodos de la clase y de sus clases, de sus subclases, de sus clases derivadas. Bueno, la cardinalidad de relaciones. ¿Qué significa esto de cardinalidad? Bien, indica el grado y el nivel de dependencia de las clases. Se anota en cada extremo de la relación y esta puede ser 0, que se denota por asterisco, 1 o n. 0, 1, 0, 1. 1, asterisco, 1 o más, 1, exactamente 1, ¿sí? También podría ser otro número, 5, 10, 15, etc. 1, 5, entre 1 y 5, o sea, son rangos en las relaciones que puede haber. Por ejemplo, profesor, 1, y luego 1, asterisco, 1 o más universidades. Un profesor puede dar clases en una o más universidades, pero obviamente tiene que dar en una para ser profesor. Si no diera por lo menos en una, no sería profesor. Muy bien. Herencia, especialización, generalización. Indica que una subclase hereda los métodos y atributos especificados por una superclase, también llamada clase padre. En este caso, vehículo es la clase padre o superclase. Esto tiene un dueño, tiene puertas, tiene ruedas. Y tiene ciertas características, pero cada una de ellas las va a heredar a las subclases, como por ejemplo a la subclase auto, a la subclase camioneta. En la subclase auto vamos a encontrar que el auto puede ser descapotable y va a tener, tiene las características, permite subir o bajar la capota, por ejemplo. Ahora, la camioneta tiene targa, ¿sí? Tiene una carga, es una camioneta tipo pick-up. Y entonces tiene una capacidad para carga y una targa, una tara más bien, que es el máximo de la capacidad. En la camioneta tenemos las características y al cargar va a cargar kilos, que es una variable flotante. Vean que las características las toma aquí en la subclase, mientras que los métodos generales, como es vehículo, ¿sí? Entonces las toma desde la clase Padre. Por ende, la subclase además
de poseer sus propios métodos y atributos, poseerá las características y atributos visibles de la superclase, public y protected. Muy bien. Agregación. ¿Qué es la agregación? Para modelar objetos complejos, ¿sí? No bastan los tipos precisamente de datos básicos que proveen los lenguajes enteros, reales y secuencias de caracteres. Cuando se requiere componer objetos que son instancias de clases definidas por el desarrollador de la aplicación, entonces existen dos posibilidades más. Estas posibilidades son las relaciones entre estos valores, que son el paso por o los valores de las características del objeto. Es un tipo de relación estática en donde el tiempo de vida del objeto incluido está condicionado por el tiempo de vida que lo incluye. Este tipo de relación es comúnmente llamada composición. El objeto base se construye a partir del objeto incluido, es decir, es parte de todo. Lo vamos a ver más adelante para que entendamos bien esta explicación. El otro es cuando estamos analizando o revisando un objeto por referencia. Es un tipo de relación dinámica en donde el tiempo de vida del objeto incluido es independiente del que lo incluye. Este tipo de relación es comúnmente llamada agregación. El objeto base utiliza al incluido para su funcionamiento. Vamos a explicarlo un poquito más a detalle. Aquí tenemos los dos. En donde se destaca que un almacén posee clientes y posee cuentas. Los rumbos van en el objeto que posee. Estos rombos, ¿sí?, van en el objeto que posee las referencias. Aquí tenemos la referencia, ¿sí? Cuando se destruye el objeto, el objeto almacén, también son destruidos los objetos cuenta. O sea, si yo destruyo almacén, estos se destruyen automáticamente. ¿Sí? Esos no son agregados, no es una agregación, es un objeto, es parte. Es un objeto que deriva de este objeto almacén. Bien, cuando se destruye entonces el objeto almacén, también son destruidos los objetos cuenta asociados. En cambio, no son afectados los objetos cliente asociados. Los clientes siguen existiendo. Lo que no existe es el almacén y las cuentas. Muy bien, la composición por valor, ¿sí?, que es esta, se destaca por un rombo relleno, ¿sí? Entonces, si yo destruyo almacén, se destruye automáticamente cuentas por este rombo relleno. La composición por referencia, este almacén hace referencia a los clientes, se destaca por un rombo transparente o tipo vacío, vamos a decir. La flecha de este tipo de relación indica la navegabilidad del objeto referenciado. Cuando no existe este tipo de particularidades, la flecha se elimina simplemente. Entonces, si se elimina almacén, se quita esta flecha. Sin embargo, los clientes siguen existiendo, los demás no. Bien. Relaciones entre clases. Las relaciones entre clases, conocida como asociación, permite asociar objetos que colaboran entre sí. Cabe destacar que no es una relación fuerte, es decir, el tiempo de vida de un objeto no depende del otro. Esto es, si tengo un objeto llamado cliente y tengo un objeto llamado orden de compra, la orden de compra va a existir, sí, pero cuando deje de existir la orden de compra, no va a dejar de existir el cliente. El cliente va a seguir existiendo. Lo que ya no va a existir es la orden de compra. Un cliente puede tener asociadas muchas órdenes de compra.
En cambio, una orden de compra solo puede tener asociado un cliente. Es precisamente esta relación. 1 a muchos. Bien. La dependencia o instanciación, uso, representa un tipo de relación muy particular en la que una clase es instanciada. Su instanciación es dependiente de otro objeto clase. Se denota por la flecha punteada. El uso más particular de este tipo de relaciones es para denotar la dependencia que tiene una clase de otra. Por ejemplo, una aplicación gráfica de instancia una ventana. La creación del objeto ventana está condicionado a la instanciación proveniente desde el objeto aplicación. Entonces, esta aplicación permite generar la ventana. Si no existiera esta aplicación, no podría generarse la ventana. Cabe destacar que el objeto creado, en este caso la ventana gráfica, no se almacena dentro del objeto que lo crea. En este caso, la aplicación. Vamos, es independiente su almacén, pero sí tiene una relación de la aplicación contra la ventana. Ventajas. Es el más utilizado, el UML, ¿sí? Lenguaje de modelado unificado, es el más utilizado y más conocido de los diagramas orientados a objetos. Genera un código, automáticamente sencillo. Propone soluciones a algunos errores. Representa las relaciones entre las clases del sistema. Se protegen los datos. Se posibilita una reducción de acoplamiento. Es la fuente de generación de código. El diagrama de clase representa clases, sus partes y la forma en la que las clases de los objetos están relacionados con otros objetos. Bien, bueno, con respecto a la teoría de clases y objetos, vamos a dejar el video hasta aquí. Bien, les pido de favor que si no están suscritos, se suscriban a este canal, que me den un like a los videos que les agraden, que les den la campanita para que puedan avisarles cuando suba más videos, y si es posible que compartan este canal con sus redes sociales, con sus amigos, conocidos. Recuerden que pueden seguirme en Facebook, pueden seguirme en propio Facebook con las páginas Videoteca Valencia, TICS para principiantes, Twitter, Tumblr, Pinterest, Hi-Fi, LinkedIn. Los links de estas conexiones de estas redes sociales se los dejo en la descripción del video. Gracias por haber visto este video.